Buenos días, miren ese amanecer, ahí está saliendo el solcito. Nosotros ya estamos listos para partir a un nuevo día. Ahí está Gabriela y yo voy a limpiar un poco el parabrisas porque se ha congelado un poquito. Wow, mira. Miren cómo sale esto. Y a quien madruga, Dios siempre le ayuda. Y hemos venido tempranito porque salió el sol y no tienen idea lo que les vamos a mostrar en estos momentos. Ya nomás lo hemos visto desde la carretera y es como que ¡sí! Miren. Miren, por favor, miren esto. Llegamos a Diamond Beach y ellos los dos estamos que no sabemos qué agarrar porque es tan hermoso, tan hermoso. Sí, y aparte con el reflejo de esta luz del amanecer les entra toda la luz por los cristales de hielo y los ilumina, pero que quedan, la verdad que por ese motivo le llaman aquí Diamond Beach, porque son unos diamantes cuando les alumbra el sol. Y una curiosidad es que estos hielos que vienen a la playa son los que son traídos de la laguna glaciar. Miren esto. ¡Qué maravilla! No tienen idea lo espectacular que está esto. Por fin sol, por fin hielos en la playa. ¡Mira, wow! ¡Qué buenísimo! Así también de un rato a otro se viene la ola y llega hasta un poco más acá. Se puede notar muy bien aquí porque la arena igual está húmeda. Y aquí estamos cargados para otra aventura en Islandia, esta vez sobre un glaciar. Si quieres conocer más de los glaciares en Islandia y cómo puedes tener una aventura, qué puedes esperar si estás queriendo hacer un trekking sobre uno, nosotros vamos a hacer un trekking por el glaciar más grande de Islandia. Así que si quieres conocer todo de esto, quédate con nosotros en este video. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a ver cómo es el mundo del hielo. ¡Vamos! En el punto de encuentro nos armaron muy bien para que vayamos preparados para la caminata con cascos, arneses y nos enseñaron a ponernos los crampones. Y en este momento ya estamos con todo el equipo listos. Hemos empezado un trekking hacia el glaciar. Aquí vamos caminando, son 7 kilómetros de caminata. Así es. Ahí estamos en el grupo. Estamos pasando, miren esto, qué locura.
El paisaje de Islandia es realmente único e incluso aquí podemos ver que en muchas partes pareciera que estamos caminando sobre la luna. Y una curiosidad es que aquí han filmado la película Interestelar, porque obviamente parecía la luna, entonces lo utilizaron como set de película. ¿Qué tal la sensación, amor? Wow, loca, da un poco de miedo, la verdad. La forma de caminar totalmente distinta, pasos largos, bien separadas las piernas, con fuerza hay que pisar para que agarre el crampón. Miren, es una locura. Obviamente uno tiene que hacer esto con una excursión guiada, no puedes aventurarte solo con crampones en el glaciar porque tenés que saber el camino, a pesar de que estamos caminando por una gran capa de hielo. Eso no significa que no haya lugares donde hay huecos y podés resbalarte y caerte. Luego de un poco más de una hora de caminata, llegamos hasta un cañón de hielo con paredones imponentes y pasillos creados por el paso del agua y el viento. Y después de una bajadita y una caminada por el glaciar, estamos bajando a una cueva de hielo. Miren este paredón que ya tenemos acá. ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Qué alto! Por lo menos son unos, no sé, unos 7 metros de puro hielo. Sí, wow. Es fascinante y los colores, así súper azul, sí, turquesa, las formas todas onduladas por el viento y obviamente lo que se va descongelando. Es asombroso. Y una curiosidad para ustedes, solamente en invierno pueden bajar a las cuevas de hielo, ya que es cuando es más seguro. Entonces eso es muy importante a tomar en cuenta si están planificando su viaje. Durante todo el año van a poder hacer trekking sobre el glaciar, pero si quieren visitar una cueva de hielo, tiene que ser en invierno. Miren aquí cómo se nota que este glaciar tiene años y años en formación, porque podemos ver las burbujas de oxígeno que quedan ahí secuestradas, congeladas dentro de este gran glaciar. Esto que podemos ver aquí son las cenizas de los volcanes que quedan compactadas y atrapadas aquí capa por capa. Y aquí estamos con una duda, ¿será que esto está frío y qué sabor tiene? Salado. Salado. Me sorprende, no sé por qué le siento un sabor saladito. No, yo creo que son los minerales que debe tener. Lo que me sorprende mucho son las burbujas de aire que podemos ver, miren acá adentro. Ahí atrapadas. Es muy, muy increíble. Y por supuesto, como les decía Yello, entre las burbujas de aire, miren esta maravilla de las cenizas del volcán. Otra cosa súper importante, no sean como yo, hay que fijarse muchísimo donde uno camina, porque ahorita yo acabo de meter todo mi pie en el hielo. Ya metió aquí el pie hasta el tobillo, sí, porque aquí pareciera que está congelado, pero en realidad no está. La capa de hielo es muy delgada. Entonces siempre hay que pisar mejor donde se vea así, más azul. Tengan cuidado.
No sean como yo, si no van a tener un viaje adolorido. Don't press them. Like this. Muchas gracias. Y de hecho, Islandia tiene una de las aguas más puras del mundo, así que directo del glaciar, salud. Uy, rica. Yummy, yummy. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita el glaciar? Oh, es muy loco. Nunca en mi vida también pensé estar caminando aquí en medio de un glaciar y la verdad que es imponente y aquí hasta no sé, a mí por lo menos hasta me hace pensar, escucha, que debemos cuidar esto, que debemos protegerlo de la contaminación, del calentamiento, porque se nota que, bueno, se derrite a pesar de que estamos muy frío, está haciendo mucho frío, pero igual. Pero bueno, la verdad es que eso no quita lo hermoso que es y espectacular, imponente caminar por encima del glaciar y aquí, sin palabras. Mira, hay colores de hielo por Ajá. así. Wow, mira el color. Wow. Qué loco, ¿no? Wow. Wow. Wow, qué locura. Miren, aquí hemos entrado a otra parte de una cueva de hielo y aquí podemos ver el hielo mucho más oscuro y aquí sí se ve muy claro las cenizas. Miren estas de acá. Mirando esto que uno dice, ay, estoy en la tierra del fuego y del hielo, ¿no? El hielo, wow, es que es wow. Increíble. Increíble. Como del deshielo, el agua que corre del deshielo va pasando por debajo de toda la montaña de hielo, de todo el glaciar y va haciendo estos canales subterráneos. Es por eso que ya hasta aquí, hasta abajo de la montaña, ya podemos entrar aquí a esta cabaña. A esta cabaña. Cabaña de hielo. A esta cueva. Ahí ellos ya le hizo frío, por eso está diciendo, yo quiero estar en la cabaña. Caliente. No, pero es increíble. Maravilloso.
Y miren de negro que está acá, todas las cenizas. Wow. Aquí estamos con Yeyo. Yeyo no puede dejar de filmar porque es impresionante. Estamos en una cuevita de hielo y llegó el momento de un snack. Nos hemos traído nueces y unas galletitas, pero lo más increíble de todo esto es, miren esto que tenemos al frente. Miren esta belleza. Aquí el río y después tenemos los pedazos de hielo, una maravilla. Y aquí cubiertos en nuestra cuevita de hielo. Y bueno, una curiosidad de estas cuevas de hielo es que estas son diferentes. Todas las semanas van cambiando, ya que depende si se derritió un poco el hielo, si hubo mucho viento o no. Así que aunque visiten la misma cueva, todas las semanas va a cambiar. Otra cosa bastante curiosa, y la verdad que da un poco de pena, es que el glaciar está retrocediendo. Retrocede cada año 100 metros. Eso la verdad que nos tiene que alertar, porque tenemos que cuidar el ambiente, no es necesariamente viniendo a estos lugares y preservándolos, sino incluso desde nuestra misma ciudad donde nosotros vivimos podemos cuidar el ambiente y bueno, preservar estos lugares que son tan importantes para el equilibrio del medio ambiente, el equilibrio de nuestro planeta, para que nosotros podamos seguir viviendo bien. Y otra cosa, tomen en cuenta, como dice Yeyo, que está retrocediendo 100 metros cada año este glaciar, que es el más grande de Islandia. O sea que si vienen el próximo año van a tener que caminar 100 metros más para poder llegar al glaciar. O sea, si se dan cuenta, es muchísimo. Es sorprendente. La experiencia duró 6 horas y cuesta 29.900 coronas islandesas. Y más allá de caminar por un glaciar, te lo recomendamos para que puedas conectar y cuidar más al planeta. Aquí nos despedimos del glaciar que estamos dejando ahí. Empezamos por allá y caminamos todo esto de aquí. Entramos a otra de las cuevas de hielo y ahorita estamos saliendo por estas partes. Ahora caminando de vuelta a la van. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil te pareció caminar con los crampones? Yo le pondría un 7. Uy, cuidado. Creo que es más difícil caminar de espalda sin mirar con estas piedras. Yo le pondría un 7 porque, bueno, no, a ver, estos son crampones muchos más grandes, entonces no estábamos acostumbrados, o al menos yo no estoy acostumbrado a caminar con esto, y hay que Yo tampoco. Caminar, Yo tampoco. hay que sí caminar con una marcha militar para tratar de que los crampones enganchen bien en el hielo. Entonces le pongo un 7, pero fue buenísimo, buenísimo. ¿Vos? En mi caso también, yo creo que sí, un 7, más que nada el viento fue lo que más me costó. Pero es que es increíble, nunca había sentido una sensación igual de estar caminando sobre hielo. Creo que es única la experiencia, muy muy bonito. Y a ver, en nivel de, seguramente se preguntan, pueden venir aquí con niños y todo. Yo diría siempre y cuando puedan caminar tranquilos y ustedes estén en una, vamos a decir, en forma. Yo creo que tranquilamente pueden hacer esta excursión porque les toma casi todo el día. Nosotros empezamos a las 9:30 de la mañana y vamos a acabar tipo 3:30 de la tarde.
Ahora sí, uy, llegamos. Miren el tremendo camionzote con el que uno va hasta el glaciar. Tremendo Mucha- 4x4, mucha máquina. Mucha máquina, muchas llantangas, ¿no? Sí. Mira. Excelente aventura con Glacier Adventure. Y eso ha sido todo en esta aventura por el glaciar. Esperamos que te haya gustado y si es así no te olvides. No te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole click a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, Chao. chao.